Muy buenas noches a todos, ¿cómo están? Acá estamos con M20 acompañándolos con toda la información del conurbano bonaerense, arrancando la semana. ¿Cómo estás, Marian? Sí, Santo, ¿cómo estás? Sí, una semana que dicen va a estar muy lindo, ¿no? Con el sol a Muy, muy pleno. lindo. Después de lo Bastante que fue. calor. Sí, en contraposición de lo que sucedió el viernes, ¿no? Creo que hubo lluvia el sábado Sí, y fresco, sí. y fresco. Ayer estuvo Sí, divino, sí, ¿verdad? tal cual. Bueno, El ¿cómo día estás? domingo ¿Bien? fue espectacular. Muy bien, Marian, atentos a todas las novedades que se vienen dando, ¿no? Ya también un poco con respecto al verano, un poco con respecto a los casos que afortunadamente hubo un leve descenso en la cantidad de casos en la última semana, en los datos por día, ¿no? Recordemos que estábamos tocando los 13.000 casos diarios aproximadamente, pero también hubo algunas novedades con respecto a las escuelas. Vamos a meternos en ese tema también a lo largo del programa de hoy, ¿no? Sí, mirá, el tema del día hay que agarrarlo con pinzas. La realidad es que si uno ve la curva, es tan ascendente en comparación a semanas, estoy hablando, mucho Sí, más que sí. días, ¿no? Si comparamos contra semanas, la Semana tras curva semana es preocupante. es tan preocupante o más preocupante que el peor momento de junio o de Sí, mayo. Ojo con es esto, cierto, ¿eh? sí, Es verdad sí. que la cantidad de contagios no es tanto, pero sí la curva. Y si uno hace, y si somos honestos y coherentes, y en aquella época el gobierno con Cuentino nos decía que si la curva siempre se veía la curva, ¿no? Si la curva era tan empinada había que cerrar, ¿no? Y hoy no se cierra Claro, nada, además se sigue abriendo. Estuvimos, no sé, un fin de semana, por ejemplo, armamos nosotros, que lo venimos contando acá en M20 hace bastante tiempo, el tema de Tecnópolis. Digamos, ¿cómo se explica que en un momento de rebrote tan importante uno entiende el estrés? Hay explicaciones, pero lo que digo es, desde el punto de vista sanitario no puedes tener Tecnópolis abierto, porque ahí tenés claro. muchísima gente que usa y no es esencial, llega por colectivo, ¿no? Más allá de que es un lugar amplio y abierto, y yo soy de lo que también hay que tener mucha cintura como para tener un sistema de salud, que un ratito lo vamos a estar hablando, lo menos estresado posible y obviamente no llegar Sí, al colapso. Para eso tenés que restringir, pero también es verdad que por otro lado necesitas a los chicos que liberen un poco la cabeza. Después vamos a meter el tema de las escuelas, porque hasta ahora, por lo menos en la capital federal, en febrero arrancan, hay que ver en marzo, y hay un gran enfrentamiento con los gremios kirchneristas, que los gremios sí, no quieren volver, a pesar de que la ciudad ya dijo que volvía en febrero, y el propio presidente tuvo que salir a bancar a Nicolás Trota, a su ministro de Educación, diciendo que en marzo deberían volver. Pero digo, esa cintura debería tener, y además obviamente el tema económico, que la gente necesita salir a ganarse el pan, porque el IFE y el ATP se terminó en diciembre. Todo ese combo, cuando uno ve la curva, no hay realmente muchas explicaciones como para decir que los bingos estén abiertos, ¿no? claro. Y las escuelas no, digamos. Hay un cráneo en la Argentina que dice que las escuelas o de los chicos o la educación no es esencial y que el bingo sí. Es realmente extraño este tema, teniendo en cuenta que también vemos las playas, sobre todo los fines de semana, y vemos las playas llenas de gente, ¿no? Llenísima, sí, Playas sí. y fin de semana. Con esto obviamente hay que explicar, y acá lo venimos diciendo, que nunca hubo o no se recuerda una temporada con tan pocas reservas en la costa atlántica. Sí. Evidentemente también hay un cuidado de la gente, más allá de que No, sí, también acá... a ver, Marian, creo que el gran porcentaje de la gente optó por no irse de vacaciones, por lo menos en el AMBA, por lo menos en Buenos Aires, muchos han optado, o que lo veíamos, ¿no? Incluso antes del verano, o por alquilarse alguna casa quinta y quedarse allí, pasar sus vacaciones allí. Otros directamente no se han ido a ningún lado y algunos han elegido el Delta, inclusive en la zona norte, pero definitivamente la costa atlántica hoy está funcionando, hasta te diría, solo con el 30% del público que habitualmente la visita. Claro, de acuerdo a Pinamar y Cariló son los que más se acercan al 50%. Estamos Sí, hablando de la ocupación o de la cantidad, de la capacidad que tienen para recibir turistas.
y Mar del Plata y otros lugares están, como vos decías, en el 30%. También Así es verdad que, digo, con todas las cosas, esto es un reflejo de la Argentina, y repito, hoy no se ven tantos datos, no entiendo por qué nosotros, los medios de comunicación y los gobiernos provinciales, digo, Capital Federal, obviamente el gobierno nacional, no estamos como antes mirando cómo crece la curva. Y la curva crece de manera exponencial desde hace semanas. Y es verdad que los datos duros en el día a día no son comparables con el peor momento del año pasado, del 2020, pero la curva sí. La curva es para ponerle un ojo. Bueno, estamos escuchando a muchos infectólogos que están remarcando esto. Miren, este rebrote, dicen, no es tan letal como quizás en el 2020, pero la realidad es que yo, no sé si te pasa a vos, pero yo veo muchos amigos y mucha gente conocida que se contagió, o yo conozco que se contagió más ahora que antes. ¿A vos te pasa? Digamos, bueno, a ver, estamos a la altura en la que todos tenemos algún familiar o incluso nosotros mismos hemos pasado por la enfermedad, ¿no? O estamos pasando por la enfermedad. Entonces, esto te da un panorama de cómo está el nivel de contagios, ¿no? Y bueno, y ahí está el tema de si hay que tomar medidas o no. Y está, como lo venimos hablando la semana pasada, una decisión, primero política, y errores de cálculos groseros como el presupuesto. El presupuesto nacional lo armaron como si este 2021 sea post-pandémico. O sea, no hay IFE, no hay ATP, no hay refuerzos para plata para los hospitales. Se desmanteló, por ejemplo, Tecnópolis, que invirtieron muchísimo dinero, armaron una cosa muy linda, fue un fracaso, porque realmente después le quisieron pagar a la gente para que vaya, la verdad que eran 500 pesos por día, bueno, nadie quiso ir, se terminó desmantelando, pero nosotros hoy estamos viendo la curva donde hoy hay que rastrear, hoy en la Capital Federal, en la provincia de Buenos Aires no se está haciendo, la verdad que hay que hablar, no es una cuestión política, En la Capital Federal se está haciendo disparatimal o caótico, con este tema de que si vos te vas, creo que más de 100 kilómetros de la Capital Federal, cuando llegaste de Quisopar, no dice que te van a apuntar, pero no es obligatorio, o sea, vos puedes entrar, pero después tienes que ir a otro lugar. Es algo medio raro, pero por lo menos está en intención de ir a rastrear. Acá ya se perdió, digamos, ya no se ve. A ver, yo por ejemplo estábamos viendo el tema de la gente que salía en el conurbano a rastrear, ¿te acordás? Ya no se los ve más, es la realidad. Y un sistema de salud, y esto hay que decirlo, está mucho peor en las condiciones que se encuentra el sistema de salud, son muchas peores hoy que las de mediados del año pasado. Y esto lo marcan mucho los intendentes. Primero por una cuestión de plata. Hay muchas intendencias que tienen complicaciones con sus médicos y sus enfermeros porque están pidiendo un plus, porque son gente que realmente está agotada de todo lo que está trabajando. ¿Te acordás? En la Argentina suele suceder eso. Nos volvíamos locos para las 9 de la noche salir a aplaudir y duró un mes. Duró un mes. Duró un mes y después si había un médico que vivía en un edificio, lo escrachaban o querían que se fuera de allí. Y después no usamos tapaboca y después no nos cuidamos entre todos. O sea, esa también es una manera de faltarle el respeto a los profesionales que hoy están en la primera línea, ¿no? Luchando contra esta enfermedad y atendiéndonos a nosotros mismos, que muchas veces optamos por ahí por hacernos los cancheros y no cuidarnos, ¿no? Entonces, es un panorama que no hay que generalizar, pero que la gente también, en la Argentina hemos ido cambiando mucho, como decías, Marian, de pasar de aplaudirlos todos los días a las 9 de la noche a de repente no respetar nada. Bueno, esos son los cambios que tenemos nosotros, y así nos vamos, país, ¿no? Y así votamos muchas veces, ¿no? De un lado y del otro, digo. Y te buscamos antítesis y buscamos culpar a alguien, siempre hay un chivo expiatorio. La realidad es que el sistema de salud está muy agotado, muy estresado, los intendentes se lo están diciendo a Kicillof. Hay mala relación entre muchos intendentes, sobre todo el PJ con Kicillof, porque también está el tema político. En todo este conflicto se mete la complicación de que es un año electoral, es un año donde nadie quiere perder y que muchos quieren ganar. Sobre todo los intendentes del PJ están tratando de unir fuerzas o tratar de tejer algún tipo de red de defensa por el avance de la cámpora, acá lo hemos contado varias veces,
el acuerdo entre el propio Alberto Fernández y Máximo Kirchner para dividirse el PJ, uno como presidente del PJ nacional y el otro como presidente del PJ bonaerense, los intendentes que eso lo están resistiendo hasta donde pueden, el tema de las listas, ¿no? De que la Cámpora dice, bueno, si ustedes digamos, le piden que abran las listas para meter gente propia, porque desconfían de muchos intendentes, de la oposición también haciendo política, porque no está mal hacer política, lo que está mal es, digamos, tratar de no ser equilibrado y no ver las realidades que suceden, porque hoy muchos deberíamos preguntarnos qué va a pasar en una Argentina donde sigue habiendo pobreza, se siguen perdiendo puestos de trabajo y el presupuesto que se aprobó, y repito esto que no es menor, para este 2021 no tiene IFE, no tiene ATP y es un presupuesto post-pandémico, o sea, no tiene todavía en la cabeza de que vamos a vivir mucho tiempo más así. La campaña de vacunación viene muy demorada. La realidad es esa. Después nos pueden vestir de que la Argentina está entre, que es verdad, que Sudamérica entre los que más han logrado vacunar, pero estamos hablando de un ratio de 0,23, o sea, estamos hablando de que no terminamos de vacunar todavía a 200.000 personas. A este ritmo necesitamos 15 años para que se vaya el virus. A ver, si nosotros, siempre les remarco lo mismo, si nosotros podemos vacunar 1 millón de personas por mes, 1 millón por mes, y tenemos obviamente la vacunación, ¿cuál es el objetivo? Lograr la inmunidad rival, o sea que estén en el 60%, 70% de la población. Bueno, con 1 millón de personas por mes, nosotros somos 45 millones de personas, tenemos que vacunar a 35, necesitas más de 2 años, vacunando 1 millón de personas por mes. Estamos recién no llegamos a 300.000. O sea, y en la primera dosis, todavía, acuérdate que la vacuna es una dosis más otra dosis. Y esta cuestión del gobierno que primero quería usar estas dosis que vienen para que no sea una segunda dosis, sino vacunar más gente. Es realmente extraño lo que sucede, sobre todo teniendo en cuenta que en el conurbano hay mucho estrés en el sistema de salud público y ojo con el privado, porque hay sanatorios que ya salieron a decir que están colapsados, ya no pueden recibir a nadie, sobre todo los privados, los más chiquititos. Entonces, ahí está el gran inconveniente en cómo se maneja este año y sobre todo la falta de dinero, porque la realidad es que los intendentes están pidiendo también, aquí sí que haya un refuerzo de dinero, sobre todo en tema de salud. Ya se olvidan del tema de obras, ¿no? Tenemos, por ejemplo, un intendente de la zona norte que está a cargo del Ministerio de Planificación de Obras Públicas del Gobierno Nacional, que es Catopodis. Pero él mismo, en intimidad, dice, teniendo en cuenta todo este panorama, es muy difícil salir a mostrar obras. ¿Y qué pide el gobierno? El gobierno dice, ante las encuestas y la complicación, ellos mismos creían que iban a enfrentar este 2021 electoral, pudiendo mostrar un poco de obras, un poco con la cuestión sanitaria más controlada. Bueno, evidentemente esto no va a ser así. Va a haber muchas complicaciones, muchas necesidades de los municipios y también obviamente del resto del país, de que haya más dinero para poder afrontar este rebrote, que repito, cuando uno ve las estadísticas, cuando uno ve la línea exponencial, tan exponencial el crecimiento en las últimas 3 semanas, como fue en junio o en mayo, en el peor momento de la pandemia. María, nos vamos a meter en un tema que tocábamos al principio que tiene que ver con la educación. Sabemos que el ministro de Educación de la Nación salió a hablar, volvió a reiterar el tema de la presencialidad a partir de marzo, cómo viene este asunto, ¿no? Por un lado, Trota dijo que es muy difícil asegurar el total de la presencialidad de los chicos en las escuelas por una cuestión de infraestructura. Y eso claramente lo podemos ver a lo largo del conurbano bonaerense, en las escuelas públicas, el estado en el que se encuentran muchas de ellas, que es un estado que viene acarreándose desde hace años. Un estado Te interrumpo con esto, pero está bien, no es momento hoy de hablar de la infraestructura de los colegios. El momento de hablar de eso, sí, yo tengo en esto una posición muy tomada. El ministro de Educación, Nicolás Trota, que lo conocemos, es vecino de la zona norte, vive en Vicente López,
lo hemos traído varias veces al programa, tiene que lograr que los chicos vayan a la escuela. No puede, es un ministro de educación. Bueno, a ver, esto es lo que aclaraba y se está evaluando la posibilidad de que haya la mayor presencialidad posible en este 2021 de los chicos en las escuelas, viendo la situación de cada jurisdicción. María, hay que tener en cuenta la complejidad de casos que hay en las escuelas públicas del conurbano bonaerense. O sea, como te decía, basta recorrerlas para encontrarse que hay escuelas que quizás no sé si tengan un espacio al aire libre para poder dar clases, entonces habrá que ver la manera de adaptar los clubes o los polideportivos y demás. Pero antes, escúchame, no es tan... A ver, en el mundo, los chicos en todo el mundo no perdieron el año escolar como en la Argentina, que son todos, que son unos cráneos, y nosotros somos, digamos, que tenemos problemas. Estamos hablando del mundo, estamos hablando de países más ricos de la Argentina y países más pobres que la Argentina. Y no han logrado eso resolver, o por lo menos dar una respuesta, que los pibes no pierdan el año. Acá tenemos un ministro, repito, está bien lo de Nico Trota, pero que no es capaz, no tiene, recién ahora, como es un año electoral, por una cuestión básicamente que están mirando encuestas, y están mirando mucho el hastío de las madres y de los padres con los chicos en las casas, basta el tema de que no puedan ir afuera. Están abiertos los bingos. No, y además, Marian, que es un año perdido. Por más que los chicos hayan tomado clases de manera virtual, es un año perdido. ¿Por qué? Porque hay escuelas quizás privadas que han tenido los chicos un gran acompañamiento de los maestros a través de clases virtuales, de Zoom y demás. Y después tenés la otra cara de escuelas que los chicos jamás tuvieron una clase vía Zoom. O sea, aprendieron como pudieron, si es que aprendieron. Entonces, fue muy desparejo todo. Es obvio que si excluís, excluís a los chicos más pobres, los estás condenando a los chicos más pobres. Es en contra de lo que muchos se jactan de ser progresistas, y con esto tenés un tema, y el tema es si enfrentás o no los gremios. No hay mucha vuelta acá, y todo el mundo lo sabe. Pero acá el gobierno recién ahora lo va a enfrentar, y salió Alberto Fernández a recordar que tiene que volver en marzo. Es verdad que la ciudad, y esto hay que reconocerlo, la Reta hace tiempo está tratando de volver, y se anima, porque volver es un desafío. Volver es un desafío. En muchos lugares del mundo volvés, hay contagiados, cerrás. Pero no cerrás todo el sistema, cerrás las escuelas donde hay contagiados. Y es probable que lo haya, sí es probable que lo haya. No hay tanto miedo para el docente, sí mucho más para los chicos. Pero el chico, si hay algo, lo más positivo de todo esto que estamos viendo de la pandemia, es que los chicos en general casi no tienen ni síntomas. No que no mueren, seguro que no mueren. No tienen casi ni síntomas, o sea que, y tienen que ir a estudiar. ¿Por qué? Porque estás condenando a los que menos cobren. Y además están los datos, Anto, los datos son muy certeros. Datos que dicen que la ciudad de Buenos Aires, se conoció el fin de semana, el 40% de los chicos del secundario no aprobó las materias. Viste que ahora todos pasaron. Y hay un acompañamiento para tratar de que arranca el 2021 con los chicos, pero todos pasan, nadie repite. El 40%, y además también se duplicó el abandono en la primaria, es terrible. Entonces, esto es la educación. Entonces vos tenés un gobierno, tenés un ministro que viene pateándola, y escuchamos los Zoom cuando hablaba con los gremios, que dice, bueno, que ustedes tienen que hablar con los padres, porque ellos, hablando de la ciudad de Buenos Aires, es complicado. Ahí tiene que haber una postura firme. Todo con sentido común, obviamente. Nadie dice que el docente tiene que ir a infectarse, como lo planteaba Baradel. Tampoco, pero vayan a laburar. Pero es un servicio esencial, así como la policía, así como los médicos. Que tengan de vocación, claro, y los médicos y los policías, claro. Que tengan algo de vocación, vayan con los cuidados. Pidan todo lo que quieran de los cuidados, pero vayan a trabajar y vayan, porque estamos hablando de educación. Y eso, ¿sabés por qué sucede? Y eso hay que decirlo con toda la letra, porque cobran todos los meses. Porque si vos cobras todos los meses, y además tenés una cuestión ideológica, porque muchos de los gremios tienen una cuestión filoquinerista, y porque creen que, digamos, que tiene su postura histórica, que está bien, no digo que no, digo tiene que estar en las aulas trabajando, porque es muy sencillo. Hay gente que tiene que salir a laburar porque no morfa. Y estás hablando de los pibes, además, en esto, y repito, los esenciales acá son todos. Los trabajadores de los bingos son esenciales porque pueden ir en tren a trabajar a los bingos, y los docentes y los chicos y las escuelas están cerradas. Ahí no hay manera de explicarlo, me parece.
Nos vamos a un pequeñísimo corte, Marian, y enseguida estamos de regreso con más información. Hay 3 hospitales, hay 12 centros de salud, hay un nuevo hospital materno-infantil, hay vacunas, hay emergencias médicas, hay municipio. San Isidro. En Vicente López podés hacer tus trámites online ingresando en vicentelopez.gov.ar. En trámites y servicios podrás hacer consultas, solicitar turnos, realizar pagos y trámites las 24 horas desde tu casa. Vivamos Vicente López. Continuamos con toda la información en esta noche de lunes, Marian, y nos metemos en la situación de los clubes de barrio en el conurbano bonaerense. Sí, un tema bastante complicado. Cuando siempre hablamos del tema de la punta del iceberg y cuando empieza bajando un poco la bruma, ¿qué significa eso? Cuando vemos un poco cómo es la facturación de los comercios, la actividad económica comparada con el año pasado, viste, muchos están recibiendo el 30-40% de lo que antes facturaban y no pueden hacer frente a los costos, ¿no? Los costos que, sobre todo en tema inflacionario, que va a ser complicado lo que se viene. Ahora, la realidad es que hay también cuestiones que tocan más lo sentimental, como los clubes de barrio, en cada una de las localidades, de la zona norte y también de la zona oeste, que ya reabrieron con muy pocas, con todos los protocolos, pero con pocas actividades. Pero lo importante es que lo que dicen los presidentes es que están teniendo de recaudación el 30 o el 40% que entraba en cuota de lo que estaba el año pasado. O sea, una gran baja en socios. Sí. Sí, no sé si se bajan los socios o se hay mora, digamos. Es claro, muy difícil. También. El socio, el socio de un club de barrio, está el socio eventual, digamos, que va porque le gustó alguna clase. Pero el socio del club de barrio de toda su vida, es raro que le dé de baja, digamos. Lo que sí puede pasar es que no tiene guita para pagar la cuota y entra en mora, y lo que remarcan los presidentes de los clubes, que tienen más de la mitad de la gente que antes pagaba, hoy ya no paga más. Por eso están pidiendo subsidios. En las municipalidades se les da subsidios a los clubes de barrio, inclusive también hemos contado acá que en Vicente López estaba el tema del presupuesto participativo, que están haciendo algunas obras. Bueno, recordemos, Marian, que los clubes de barrio ya venían muy golpeados con la suba de tarifas, algo que lo veníamos acarreando ya desde hace 2-3 años, y que se habían tomado medidas para acompañarlos. Muchos municipios habían optado quizás por darles estos subsidios que mencionabas. O sea, ya venían complicados y a esto se le suma una pandemia terrible. Sí, sin duda. Y además también este tema de ver cómo hacen para recuperar, ellos quieren recuperar el tema de la posibilidad de recaudar dinero, o sea, que los que son socios puedan pagar su mensualidad, pero la realidad es que ellos mismos dicen que los propios socios, cuando llaman, por ejemplo, estuvimos hablando con varios presidentes, 2 presidentes que armaron también con colaboradores y son empleados, porque ya ni siquiera pueden tener empleados, llaman a los socios y piden a ver si se pueden poner un poquito al día. Porque la realidad es que también atrás hay trabajo, hay profesores que trabajan por hora y que dan algún tipo de actividades. Bueno, pero en el contexto se ve muy complicado, y por eso también en este presupuesto 2021, que muchos remarcan que hubo un error de cálculo grosero de verlo como post-pandémico,
todavía tiene que haber muchísimo subsidio, sobre todo en los sectores obviamente que más necesitan, en este caso clubes de barrio, ¿no? Así es. María, llegamos al final del programa de hoy. Nos volvemos a encontrar mañana, como siempre, en M20 con toda la información.